En este video vamos a comenzar con el diseño de tabiques de hormigón armado sismorresistentes dentro de la asignatura Análisis Estructural 2 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional San Rafael de la UTN. La idea de esta primera clase no es entrar todavía en el cálculo detallado de armaduras, sino entender primero cuál es el rol que cumple un tabique dentro de un edificio sismorresistente. Veremos por qué se utilizan, qué ventajas tienen, qué riesgos pueden presentar si no se diseñan correctamente y cuál es la lógica general del diseño aplicado a tabiques. Este video va a funcionar como una introducción conceptual para luego en dos videos siguientes abordaremos primeramente el diseño de la armadura longitudinal y el diseño de la armadura transversal, todo en el marco del reglamento IMPRESIR SOC 103, parte 2 del año 2021. Primero nos tenemos que preguntar por qué estudiar los tabiques. Los tabiques de hormigón armado son elementos muy importantes en edificios sismorresistentes, especialmente en zonas de elevada peligrosidad sísmica. A diferencia de otros elementos estructurales, los tabiques pueden aportar una gran rigidez lateral y una importante capacidad resistente frente a acciones horizontales. Esto permite controlar los desplazamientos laterales del edificio y reducir las distorsiones para mejorar el comportamiento estructural, reduciendo el daño asociado. Pero su importancia no está solamente en la resistencia. La ubicación de los tabiques en la planta, su continuidad en altura, su vinculación con los diafragmas y su relación con el resto de la estructura condicionan fuertemente la respuesta del edificio. Es decir, cuando nosotros estudiamos los tabiques, no estamos analizando únicamente la sección de hormigón armado del tabique, sino que estamos estudiando el componente principal que resiste la fuerza sísmica en el edificio involucrado. Por eso observamos en la imagen esta un edificio del vecino país chileno donde en la imagen de la izquierda se observa que el tabique aparentemente tiene pórticos resistentes con unas puntas salientes formando un triángulo y sin embargo cuando observamos el sistema resistente son tres tabiques en U concéntricamente ubicados que resisten toda la acción sísmica y los pórticos únicamente tienen la función de soportar las cargas verticales y de llevar las cargas hacia los sistemas resistentes, estos tabiques en U. Tenemos que entender que un tabique no es solamente un muro que resiste el corte. El diseño sísmico, el tabique controla la respuesta global del edificio. Esto es, en términos de rigidez, de desplazamiento y de distribución de esfuerzos y mecanismos resistentes. En cambio, el pórtico y el tabique se deforman de manera diferente que cuando trabajan juntos modifican la forma en que responde el edificio. Entonces, si tenemos un edificio en altura, entendamos más de 20 pisos, el tabique será quien controla los desplazamientos en los pisos inferiores, mientras que el pórtico lo hace en los pisos superiores. Muchas veces se piensa que el tabique es simplemente como un muro que toma fuerza horizontal o que resiste el corte, pero el diseño sísmico, esa idea es totalmente incompleta. Un tabique, especialmente si es esbelto, tiene un comportamiento global totalmente dominado por la flexión, es decir, frente a la acción sísmica, el tabique tiende a deformarse como una ménsula en la base. En cambio, los pórticos suelen presentar una deformación más asociada al corte con distorsiones de piso distribuidas en la altura. Por eso, cuando los pórticos y tabiques trabajan juntos, la respuesta del edificio cambia y se complementan de muy buena forma. Es importante establecer que el diseñar tabiques no implica únicamente agregar tabiques al modelo, sino que tenemos que evaluar en qué lugares queremos disponerlos de tal forma que, además de absorber
los desplazamientos ocasionados nos permitan tener una distribución de ductilidad en planta adecuada. Es importante establecerse algunas preguntas que nos guían en el diseño, sobre todo porque durante mucho tiempo se estuvo instalado algunas cuestiones como que los tabiques eran frágiles, eran costosos y era complicada su construcción. La realidad es que antes de entrar en fórmulas, en cuestiones de diseño puramente técnicas, es importante plantearnos algunas preguntas centrales. Entonces, la primera que indica ahí es establecer si el tabique es frágil o es dúctil. Durante mucho tiempo, los tabiques estuvieron asociados a fallas frágiles, especialmente por el corte, pero un tabique correctamente diseñado y detallado puede desarrollar un comportamiento dúctil siempre que el mecanismo resistente esté bien definido. Tenemos que recordar el concepto de ductilidad, que es la diferencia entre el desplazamiento de fluencia y el desplazamiento último. Por tanto, si nosotros queremos tener un elemento más dúctil y el desplazamiento último está controlado por prescripciones normativas, será más dúctil aquel elemento que entre en fluencia antes. La segunda pregunta, que también es muy importante, es respecto de la economía. Los tabiques suelen ser una solución eficaz porque aportan rigidez y resistencia con una baja cantidad relativa de material. Es decir, si bien nosotros en edificios de hormigón armado observamos gran cantidad de hormigón en los tabiques, tenemos que tener presente que en general cuando se cuantifica el volumen de hormigón entre pórticos y tabiques andan aproximadamente en la misma cantidad. También es importante tener presente que en el caso de los pórticos las cuantías de hierro son notoriamente superiores a las utilizadas en tabique, incluido la complejidad que conlleva el armado de nudos. La siguiente pregunta es un poco ambigua y es si conviene un pórtico o un tabique. Ya esto es un punto bastante técnico, si se quiere, ya no hay una respuesta única. Entonces depende muchas veces de la altura, depende de la arquitectura funcional fundamentalmente, de la regularidad estructural y de los desplazamientos admisibles que el mecanismo requiera lograr. Y finalmente, la cuestión, ya vamos más a la parte técnica y la pregunta es si es importante la resistencia o el detalle. Y acá tenemos que tener presente que no alcanza con tener resistencia. Esto lo podemos extrapolar también de pórticos. El detalle es fundamental si nosotros queremos tener una respuesta dúctil de la estructura. En el diseño sísmico, el detalle es fundamental. No basta con que un tabique verifique flexión y acorte en una simple planilla de cálculo. También se debe establecer correctamente el armado, el confinamiento y el anclado de las barras. Por eso la idea central de esta clase no es que la respuesta depende solamente del elemento de cómo se lo diseña, sino fundamentalmente de dónde se lo ubica y cómo se detalla. ¿Por qué los tabiques son tan utilizados? Los tabiques son utilizados porque permiten resolver de manera eficiente la respuesta lateral de edificios. En general, aportan mucha rigidez y resistencia a un bajo costo relativo. También ayudan a controlar los desplazamientos laterales y son una variable fundamental en el diseño sismorresistente. Esta ventaja no es automática. Un tabique mal ubicado puede generar torsiones importantes, concentrar esfuerzos o complicar las fundaciones. Por eso, un tabique delgado además puede tener problemas de estabilidad o de confinamiento y un tabique mal detallado puede tener problemas de ductilidad. Entonces, la idea no es simplemente agregar tabiques, agregar muros, sino
la idea es incorporarlos dentro de una estrategia estructural coherente donde los ubico, qué geometría tienen y cómo interactúan con el resto de la estructura. También tienen riesgo los tabiques. Un tabique mal concebido o mal detallado puede desarrollar modos de falla no deseados. Los problemas frecuentes en los tabiques de hormigón armado, sobre todo en tabiques sometidos a grandes cargas, son el poco espesor utilizado, el pandeo de las barras longitudinales, la falta de confinamiento y pérdida de capacidad de formación del hormigón y la pérdida de estabilidad lateral. Entonces, el objetivo no es solo resistir las fuerzas, sino es evitar mecanismos de falla. Es importante que un tabique no es automáticamente dúctil ni automáticamente seguro. Eso tenemos que proveerle capacidad de confinamiento, capacidad de evitar el pandeo de las barras longitudinales y capacidad de que el hormigón tenga una capacidad de formación importante. Un poquito para retomar o tener algo de historia, vemos algunas lecciones en los últimos terremotos aprendidos. Durante muchos años, los tabiques fueron observados con mucho recelo. Eh, Surgió en gran medida la necesidad de observar el comportamiento real de edificios durante terremotos. Durante muchos años, las paredes estructurales, como normalmente se las denominan en el país chileno, fueron utilizadas con cierto recelo. En ese momento no estaba del todo claro cómo lograr que esos tabiques alcanzaran una ductilidad necesaria. Con el tiempo, sobre todo después del terremoto de 1985 ocurrido en Chile, se empezó a ver que el comportamiento de los tabiques ante un terremoto era más que adecuado. Por eso es que a partir de ese entonces, a nivel internacional, empezaron a utilizarse en gran medida. Como comenté en la diapositiva anterior, el país de Chile ha sido ampliamente pionero en el uso de tabiques de hormigón armado. En el terremoto de 1985 de Valparaíso hubieron muchos edificios con muros que mostraron un muy buen desempeño. En ese caso, los tabiques se consideraron como una solución eficiente. Los edificios tenían tabiques con espesores bastante importantes, con lo cual la resistencia o la absorción de la energía entregada por el sismo principalmente fue a través de un mecanismo de rigidez y resistencia y no tanto de ductilidad. En el terremoto que ocurrió 25 años después, en el 2010, que fue de una magnitud superior en la región del Maule, si bien no hubieron grandes colapsos, se observaron fallas importantes estructurales en los tabiques de hormigón armado, sobre todo en los subsuelos y en los primeros pisos. En general, la falla fue asociada a falta de confinamiento, apertura de los estribos, espesores delgados y falta de cantidad de hormigón. Básicamente, lo que se puede atribuir es que hubo un exceso de confianza por la literatura chilena, lo cual generó este tipo de fallas prácticamente generalizada, podríamos decir. Entonces, la lección que quedó de ese entonces es que un buen comportamiento no depende solamente del sistema, sino también del diseño y del detallado. En general podríamos dividir a los tabiques en dos tipos: tabiques esbeltos con un comportamiento netamente de flexión y tabiques bajos con un comportamiento netamente de corte. En los tabiques esbeltos el mecanismo resistente está dominado por la flexión y por eso el diseño busca concentrar la disipación de energía en una rótula plástica que se forma en la base. En cambio, en los tabiques pocos esbeltos o
llamados bajos, el comportamiento puede ser más condicionado por el corte, por la tracción diagonal o incluso por un mecanismo de deslizamiento en la base. Por eso podemos aplicar el mismo razonamiento o por eso no podemos aplicar el mismo razonamiento en ambos casos. Es importante tener presente la relación de esbeltez del tabique y para ello el reglamento los divide en tabiques esbeltos o tabiques bajos y asigna distintos criterios de diseño entre ambos elementos estructurales. Introduciéndonos ya lo que es el diseño por capacidad y el punto inicial del diseño por capacidad, que es establecer el mecanismo de colapso, tenemos que tener presente que el mecanismo ideal es una falla o una rótula en la base del tabique. La idea es que ante un sismo severo, la zona con mayor demanda inelástica se concentre en la base del tabique formando una zona de rótula plástica. Esa zona debe estar diseñada y detallada fundamentalmente para desarrollar deformaciones importantes sin pérdida de resistencia brusca. Entonces, la flexión con esfuerzo axial define ese mecanismo dúctil. Para todo lo demás, es decir, el corte del tabique, anclajes y todo tipo de fallas, debe diseñarse a partir de la sobreresistencia flexional generada en la base. Esto es lo que nos garantiza que el mecanismo de colapso asociado funcione ante la ocurrencia de un evento sísmico. Entonces, como cierre, podemos establecer que la idea principal es que el diseño del tabique no termina cuando verificamos resistencia. Primero tenemos que definir el mecanismo dúctil, es decir, el mecanismo de colapso. Generalmente está asociado a una flexión en la base y luego todo lo que viene posterior a eso, que es el diseño a corte, el confinamiento, anclajes y demás. En el próximo video veremos el diseño a flexión del tabique asociado con una carga axial que permitirá determinar la armadura longitudinal y en el último video la armadura transversal proveniente del confinamiento, pandeo y corte del tabique.